Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y hoy abordaremos el tema Singapur, el milagro económico y modelo de éxito y de innovación para complementar la clase, el Estado y mercado en el Ecuador. Nuestro grupo está conformado por Villao Yagual Nicole Micaela, Toala Baque Marixa Marilú, Soledispa Irina Kerly, Soledispa Muñiz Juana Mercedes y mi persona, Valle Castro María Guadalupe. A continuación, la primera expositora, que seré yo. Singapur, el milagro económico y modelo de éxito e innovación para complementar la clase, el Estado y el mercado en el Ecuador. ¿Cómo empezó? Singapur es uno de los países más pequeños del mundo. Está ubicado en el sudeste asiático con un área apenas de 697 kilómetros cuadrados y 5.6 millones de habitantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur fue invadido por Japón. Era un país en crisis, con marcada pobreza, inestabilidad e inseguridad, y como si fuera poco, sin recursos naturales. En 1963 se unió a la Federación Malaya, pero en 1965 se separó y se convirtió en Estado soberano. 5 décadas después, se ubicó como el tercer país con el mayor ingreso por persona del mundo, con un PIB per cápita de $83.066 al año, además de ser uno de los principales centros financieros del mundo a un nivel inferior de Nueva York, Londres y Tokio. Sin duda alguna, se convirtió en un país envidiable. Pero la pregunta es, ¿cómo hace un país para pasar de subdesarrollado a ser uno de los países más ricos del mundo en tan poco tiempo? Pues bien, Lee Kuan Yew fue el primer ministro de Singapur del año 1959 a 1990. A él se le deben los pilares fundamentales para desarrollar el país desde cero. Es considerado como el padre de la patria, además de ser el arquitecto del milagro. La clave está en unir el desarrollo económico con desarrollo social, la innovación y la educación. Lee diseñó un amplio programa de reforma para sacar a Singapur de lo que él denominó el pozo negro de la miseria y la degradación, y convertirlo en un país industrializado y moderno, bajo un modelo capitalista con fuerte poder férreo estatal. Desde la década de 1960, el gobierno impulsó grandes proyectos de empleo, además de la construcción de viviendas sociales. Esta fue una política social que fue de la mano con un estricto control de la vida privada y también fue de la mano con la supresión de las libertades individuales. Lee, como el primer ministro de Singapur, le dio a los inversionistas extranjeros generosos incentivos para que ellos pudieran establecerse aquí en el país y así llamar la atención de estos inversionistas para que invirtieran en el país. Además, permitió el libre flujo del capital. Tenemos también que en Singapur ha sido sin duda alguna uno de los ejemplos de que no siempre el sector público es ineficiente, pues ellos se encargaron de proveer bienes fundamentales, de bajar los impuestos, provocaron un ambiente favorable para los negocios y también para la inversión extranjera. Además, lograron obtener una buena estabilidad política y ellos pusieron las reglas del juego bien claras. Instauraron un sistema de leyes fuerte y confiable, con castigos severos para así mantener el orden público, y también la corrupción era castigada fuertemente. Una de sus leyes principales se basa en el honor y la transparencia.
No cabe duda que cuando las decisiones se toman con un grupo pequeño de profesionales idóneos y sin influencias, no hace falta o no se requieren numerosos cargos y entidades para controlar a las personas que dirigen, que emiten estas políticas. Actualmente Singapur se encuentra dentro del, ubicado en el 8º lugar de los países a nivel mundial en cuanto al PIB per cápita. Además, Singapur lo importa todo, desde el agua dulce hasta la arena, debido a que no cuenta con sus propios recursos naturales. Pero sin embargo, esto no es impedimento para que Singapur tenga personas muy ricas. Tiene un impresionante número de personas que tienen demasiado dinero, con decir que más del 17% de su población cuenta con $1 millón en activos. Esto hace que en este país se encuentre la mayor concentración de millonarios del planeta. A continuación detallaré algunas de las acciones y prácticas que se tienen en Singapur para que este sea un país modelo. Bueno, en Singapur tienen intolerancia a la corrupción. La corrupción es castigada fuertemente. También aseguran y garantizan la integridad física de la mujer las 24 horas del día. Esto debido a que hace mucho tiempo atrás Singapur era un país sin ley y sin orden, y las mujeres eran violadas y también asesinadas comúnmente, eran normal. También está prohibido masticar chicle porque después los pueden arrojar a las aceras de las calles. También está prohibido distribuir volantes por las calles. Solamente está permitido tener las volantes dentro de los centros comerciales, pero tampoco se le puede entregar a los clientes. Solamente el cliente, por su voluntad propia, puede pedir una volante si lo desea, o él mismo adquirirla del lugar donde están ubicadas. También tienen la práctica de dar bonificaciones a las personas que conducen de manera correcta. En el año 2010, una mujer que salía del trabajo y se dirigía a su casa fue perseguida por la policía. Al llegar a su destino, la policía le pidió a la mujer que se bajara del coche y le dijeron lo siguiente: señora, nosotros estamos realizando una campaña cívica de tránsito, y de la misma manera en que nosotros damos sanciones y multamos a las personas que conducen incorrectamente o que cometen infracciones, pues también damos bonificaciones y premiamos a las personas que lo hacen de una buena manera. Pues el policía, en fin, entregó un cheque de $78 a la mujer como premio porque esta persona condujo correctamente y durante todo el trayecto no cometió ninguna infracción. Pues bien, estas son medidas que, sin duda alguna, si se practicaran en todos los países del mundo, acabaría con la corrupción, con el narcotráfico y muchos vicios más. En nuestro país Ecuador, actualmente, en opinión propia, creo que se deberían de poner en práctica estas medidas para que el país progrese y llegue a ser un país de ejemplo o un país modelo como lo es Singapur. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nicole Villao. A continuación le voy a presentar mi tema el tema que tocó es Singapur. El milagro económico y modelo global del éxito e innovación para complementar la clase de Estado y el mercado en el Ecuador. El subtítulo en sí es leyes que se aplican en contra de la corrupción. En sí se dice que Singapur es el líder mundial en educación y lucha contra la corrupción. Dice que desde los 1995 la pequeña isla asiática se ha mantenido en los primeros puestos de índice internacional, que se elaboran transparencias internacionales en Singapur. Les
voy a hablar un poco de Singapur sobre su corrupción. Bueno, Singapur se ha extendido nuevas normas para seguir combatiendo la corrupción, lo que ha hecho que ese país se vuelva un poco famoso en el mundo entero. Ya. A Singapur en Europa se lo llama el imperio de la ley. Le dicen así sus vecinos asiáticos. Ya. Singapur es líder mundial en educación, salud y lucha contra la corrupción. También se dice que incluso si existen estadísticas oficiales sobre un volumen de corrupción, hay denuncias de corrupción y también que estas podrían ser escasas en valor en medida que los países se difieran por valor en medida de que se interpreten y frecuentemente sobre los cuales los individuos constituyen prácticamente la corrupción. También por otro lado se podría decir que la corrupción puede ser generalizada aún si no los niveles de intercambio, también en los intercambios monetarios son íntimos comparados con las cosas de gran composición en un país de ingreso medio o alto. Ya, bueno, les voy a hablar un poco de Ecuador también sobre la corrupción que existe en cambio, en Ecuador no faltan leyes, sino voluntad propia para que así la gente se haga conciencia y no haya intercambio de moneda, de dinero, y que así se pueda combatir la corrupción. También podemos decir que tenemos que mejorar las leyes del mundo, o sea, del Ecuador, para que siempre y cuando tomen actos de conciencia. Y en sí, una conclusión breve es que a partir de sus connotaciones éticas y sociales, desde mi punto de vista, económicamente la corrupción tiene un costo social en la medida en que los funcionarios públicos adopten decisiones guiándose por motivos de interés público y no tomen en cuenta las posibles consecuencias de esas decisiones para la comunidad. Y así que ese fue el tema y bueno, y hacer conciencia, o sea, todas las personas hacer conciencia para que así Singapur y Ecuador y otros países más puedan combatir la corrupción. Muchas gracias. Singapur, el milagro económico y modelo global de éxito y de innovación. Nos dice que Singapur tiene un nivel alto educativo, pero que no es para todos, solo es como que para un 30% de la población, según nos afirma un profesor de la Universidad Tecnológica en Nanyang, que la educación está muy bien enfocada, pero que solo es como que para una parte, o sea, no genera oportunidades para todos. También tenemos lo que es la educación para los buenos estudiantes. Nos dice que los niveles de exigencia curricular son tan altos que generan problemas entre las familias, ya que tienen que recurrir a maestros particulares, y esto es un problema social. Cada año son más los niños que están necesitando tutorías para nivelarse en el aula, según los informes del CARE. También contamos con Singapur, que tiene algunas características que lo han llevado a convertirse en uno de los mejores valorados mundialmente. En el último informe PISA lo dejó claro. El sistema educativo de Singapur es un éxito. De hecho, en las pruebas de este estudio, que mide el rendimiento académico entre las materias como lo es la matemática, la ciencia, la lectura, 1 de cada 4 estudiantes de este país obtuvieron un rendimiento de nivel máximo en ciencias. Otra de las características es que tienen 3 niveles educativos, como es el preescolar, la primaria, la secundaria. Los niños comienzan a estudiar desde los 4 años de edad, cuando acceden al preescolar. De ahí a los 6 años pasan a una primaria, donde permanecen 6 cursos. Una prueba conocida como Primary School Leaving Examination es la que determina qué estudios seguirán después. Otra de las características es menos horas lectivas y más reflexión. ¿Qué nos dice esto? Que un alumno de primaria en Singapur acude al colegio 5 horas diarias. Ya en la secundaria estas horas aumentan a 6.
según lo refleja el sistema educativo, que no es la cantidad de tiempo que el alumno permanezca en el aula, sino la metodología que ellos usen. Así se evitan que cosas así como basadas en la memorización y se puede aprender más. Otra de sus características es el bilingüismo y la competitividad. Singapur apuesta fuertemente por el bilingüismo en la educación. Estudiar inglés es obligatorio desde la primaria. El alumno cursa 4 horas diarias, 3 veces a la semana. De esta forma se busca que los estudiantes se adapten al mundo cada vez más competitivo y globalizado. La competitividad es la clave que define el sistema educativo del país. El objetivo es lograr la máxima cualificación de sus alumnos. Para ello, se realizan clasificaciones entre los propios estudiantes de cada clase y se premia a aquellos que generen la mayor nota o los mejores resultados. También un pequeño análisis de Mikey Tiruman, secretario general del Sindicato de Maestros de Singapur, que nos explica un poco sobre el modelo y las condiciones laborales de los docentes en el país. Nos dice que el entendimiento nace de la necesidad, que porque no tenemos otros recursos, somos una nación gentil. Ellos entienden que las personas son nuestro único recurso, así que si necesitan desarrollar algo, es desarrollar a las personas. En Singapur se entiende que el profesor es pieza clave en el aspecto de reclutamiento. Desde el inicio, cuando reclutan profesores, seleccionan a profesores de un grupo de los mejores del percentil de 30 e incluso ahí es muy competitivo. En cada puesto de enseñanza hay de 8 a 10 aplicantes dentro del percentil de 30. Se dice que deben saber qué es lo que quieren desarrollar en los estudiantes y cómo pueden hacerlo. En el caso de Singapur, el alineamiento ocurre porque tenemos claro cuáles son los fundamentos que al final, cuando el estudiante se gradúe, debe haber obtenido ya un trabajo, ya sea que sea algo por él mismo o sea capaz de ser un empleado. Si no ocurre alguno de los dos, entonces el sistema educativo habrá fallado. También nos dice que el sistema de las habilidades de los profesores es muy importante. La integración de la tecnología es muy importante. El sistema de Singapur ha invertido mucho dinero en el reentrenamiento de las personas, las universidades, las politécnicas. De hecho, las 5 politécnicas que tenemos y los institutos de educación continua para adultos son una de las más importantes. Han empezado una universidad para adultos, trabajadores, que el gobierno le llama la Skill Future Credit, que dan $500 a los adultos de 25 años adelante para que estudien un idioma, un curso, ya sea formal, informal, un doctorado o cualquier otra cosa. Así como han enmarcado la educación para los niños, ahora tienen 4 objetivos a alcanzar cuando un estudiante se gradúa. Que sea una persona segura es una, la otra es que sea un contribuidor activo, un ciudadano constante y el más importante, un aprendiz autodirigido. También les voy a hablar sobre el nivel y modelo educativo de Ecuador, un pequeño resumen. Nos dice que la educación ecuatoriana ha atravesado diversos cambios que deben entenderse como la aplicación progresiva de un nuevo modelo regulatorio, enmarcado en la concepción de que un buen sistema educativo es la mejor garantía para conseguir la igualdad y la inclusión social para las futuras generaciones y es una condición indispensable para el buen vivir. El sistema educativo ecuatoriano ha mantenido un desarrollo desigual y diferenciado fruto de iniquidades socioeconómicas y una eficaz cobertura de servicios públicos en el territorio. En tiempos recientes se han realizado grandes esfuerzos para revertir esta situación. Entre los avances significativos de los últimos años se pueden mencionar el aumento de la cobertura, gratuidad de la enseñanza pública, impulso de la inclusión, crecimiento de las tasas o de matriculación, incrementos de la financiación, entre otros. De acuerdo con el estudio referente a los resultados del tercer estudio regional comparativo y explicativo, que fue publicado por UNESCO en el 2016, el país obtuvo resultados por encima de un promedio regional en evaluaciones de desempeño estudiantil, contrastando con estudios previos donde los resultados ubicados en el país en los últimos escaños a nivel regional. Por otro lado, con respecto a la calidad de los aprendizajes, el panorama todavía revela como que algunas preocupaciones. Por los resultados evidentemente es que además de los niveles bajos todavía persisten brechas, en especial por nivel socioeconómico y pertenencia étnica. Singapur como modelo a seguir. Ecuador debería aprender a Singapur, a su modelo de enseñanza, invertir más dinero en la educación, incentivar tanto a los alumnos como a los profesores, compensándolos por su labor como docente, pagarles un precio justo por su profesión y pagarles a tiempo, ya que ellos son los que van a formar a los estudiantes para que generen o tengan un empleo futuro.
reclutando buenos docentes que impartan una buena enseñanza, incentivar al alumno a que quiera estudiar, dándole compensaciones por sus logros y por su buen puntaje, implementar más aún el bilingüismo y competitividad, que el inglés sea obligatorio aprender desde que cruzamos la primaria, que nos preparen para el futuro enseñándonos cosas que nos sirvan para la actualidad, que cada vez se está actualizando más. El sistema educativo de Singapur nos dice que no es la cantidad de tiempo que los alumnos permanecen en el colegio, sino la calidad de la metodología. Esto debería en Ecuador implementar a la educación de nuestro país. Gracias. Podrá sostener su economía y sus estatus. Esto nos dice que también el Estado incentiva la inversión extranjeras y directas mediante una reducción fiscal y otras mecánicas, con el fin de poseer financiamiento para la inversión, además de traer una tecnología y nuevos mercados comercializados, porque también tiene un alto potencial de crecimiento y un gran valor agregado. En la economía de Singapur, siendo una de las más abiertas y competitivas del mundo, también es un comercio internacional y inversión extranjera. Por ejemplo, casi todos los aranceles tienen un tipo nulo en el comercio total de mercancías, cuadrúpilas del BIP. Las entradas de inversión extranjera y directas representan el 15,7% de BIP en el 2007. Esto nos dice que en la política de desarrollo se denomina un país desarrollado cuando la mayoría de habitantes disfrutan de un alto nivel de vida, de calidad. Además, presentan altos índices de industrialización y calidad de vida que se miden en aspectos relacionados en diversos ámbitos, como las personas con salud y educación, en accesos de bienes y servicios, o en el caso de la tecnología también, los cuales estos son muy correlacionados con el ingreso del capital de los habitantes y sus distribuciones.